Gloria sea al Señor. Buenos días, Iglesia Ríos de Agua Viva. Espero que usted esté con todo el deseo de ver la mano de Dios en este año 2025. Amén. No hay que temer lo que viene o lo que nos podemos enfrentar. Hay que temer enfrentarlo solo, distante del Señor. Eso es lo que debemos de temer. Jesús lo dijo: no temáis al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Así es que si Dios está con su pueblo, la iglesia, su pueblo, puede vivir confiado cada día. No porque las cosas van a salir como nosotros queremos exactamente, aunque esperamos la mano de Dios en todo lo que nos planteemos, sino porque sabemos que hay un Dios fiel que sostiene a su pueblo. La iglesia se sostiene no por su fidelidad al final, sino por la fidelidad y los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Así que si dependiera de nuestra fidelidad, la verdad es que no podría hacer nada nuestro Dios. Pero Dios es un Dios fiel. Aún en nuestras infidelidades, dice la Biblia, Él permanece fiel. Así es que, mis hermanos, yo estoy contento porque hemos llegado al primer domingo del año 2025. Y para mí, la verdad es una bendición saber que un buen grupo de hermanos, algunos quizás están enfermos, otros quizás por motivos de clima no pudieron llegar. Les pido que, dicho sea de paso, que estemos orando por los enfermos. En específico, pues mis dos hijos, los dos mayores están enfermos también y se tuvieron que quedar en casa. Además de la enfermedad que es contagiosa, creo que también el clima. Así es que, mis hermanos, pero en medio de todo Dios sigue siendo bueno, amén. Dios sigue siendo fiel, Dios nos sostiene, Dios nos hace perseverar en medio de las tribulaciones y sabemos que podemos descansar seguros. Había meditado ya por largos meses, yo diría algunos 3, 4 meses atrás, me he venido planteando cómo sería Ríos de Agua Viva para el año 2026 y luego para el 2025, el año que estamos. ¿Qué puedo predicar? Yo no nada más quería predicar algún versículo que se me viniera al corazón, de algún devocional, como es legítimo y lo he hecho. Estaba pensando en una serie para la iglesia. Entonces, mientras meditaba en el futuro y todo lo que Dios va a hacer a largo plazo en Ríos de Agua Viva, consideraba ciertos temas que podría exponer, temas de la palabra de Dios. Debería predicar de algún libro del Antiguo Testamento por algún tiempo, por algunos meses, algunos 6 meses, 2 meses, 3 meses. ¿Qué debería de predicar o del Nuevo Testamento? En estas interrogantes que tenía, oraba mucho al Señor y entonces Dios no me habló literalmente, no voy a decir ni que tampoco vi una revelación en el cielo, ni en sueños, pero puso un sentir y un peso en mi corazón, un peso en mi corazón. Y es que a la medida que nosotros conozcamos y atesoremos y valoremos y exaltemos y sirvamos a Cristo de corazón, a esa misma medida también la iglesia podrá experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros de manera individual, como seres humanos, como creyentes, pero también de manera colectiva, como iglesia, como congregación. Pero el centro de todo tiene que estar, digamos que Cristo es la plomada, tenemos que estar alineados con Cristo. Y aunque nosotros hemos escuchado sermones aquí y allá acerca de la vida de Jesús, no tuve reparo en tomar la decisión de predicar uno de los evangelios que narra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera concluí en que debemos meditar un poco más en la persona de Jesús. Recordemos, hermanos, los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos es un tiempo muy particular en donde la misma religión ha removido a Cristo del centro que debe de ocupar en nuestra adoración y hemos entronizado las cosas materiales, la psicología, la filosofía, la prosperidad y tantas otras cosas que pueden tener su espacio en nuestras vidas, pero no deben de ocupar el espacio
central en las iglesias y menos en un púlpito. Mi deseo es que Cristo sea revelado a sus vidas de tal manera que ustedes vivan apasionados por Él. Si esto ocurre en sus vidas, les aseguro que no va a haber tribulación, no va a haber adversidad, no va a haber prueba, no va a haber tentación que no podamos superar de manera individual y una vez más como iglesia. Pero si otra cosa ha atrapado nuestro corazón, eso es un ídolo y por lo tanto no podremos llegar a ser ni llegar a hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Cristo es el centro de la revelación de Dios y debe ser, digamos, el tesoro más preciado en nuestras vidas. Si nosotros no atesoramos a Cristo, difícilmente vamos a ver a Cristo formarse y vivir su vida en nosotros. Así es que el Evangelio según San Juan digamos que nos lleva a un viaje un poquito más profundo acerca de la persona de Cristo, más que cualquiera de los otros evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, le llaman evangelios sinópticos porque tienen básicamente la misma visión acerca o enfocan el ministerio, la vida de Jesús desde una misma perspectiva parecida. Así es que solamente el Evangelio según San Juan es bastante diferente, bastante profundo, teológico, y nos habla no nada más de lo que Cristo hizo, sino también, sobre todo, de lo que Cristo es y de lo que Él significa para nuestras vidas. Así que vamos a encontrar pocas historias, pocas narraciones, pocas parábolas en el Evangelio según San Juan, pero vamos a encontrar muchas enseñanzas que van a enriquecer nuestras vidas, que si ponemos atención y tomamos notas, nosotros vamos a crecer ampliamente en nuestro conocimiento de Cristo, pero también en nuestro amor por Él. Así es que les animo, si usted no tiene una de estas, dicho sea de paso, y usted quiere tomar notas, puede tomar notas. A veces algunos quisieran tomar notas, pero no pueden. Pero si usted está aquí y no tiene una de estas, acérquese a nuestra hermana Julieta en su momento. Tenemos todavía más de estas para compartir con la iglesia. Yo no sé si usted es como yo, pero a mí se me olvidan muchas cosas. Y no le puedo echar la culpa a mi edad, porque todavía estoy relativamente joven. Algunos que ya tienen la edad dicen, bueno, es la edad. Pero si se le olvida, hermano, ¿hay alguien como yo aquí? Sí, algunos, ¿verdad? Wow, quiero esa mente brillante que ustedes tienen entonces. Tomar notas ayuda muchísimo para que recordemos, porque usted no me va a dejar mentir. A veces llega la tarde y si alguien le pregunta, ¿y qué habló el pastor? No sabe. Es más, saliendo de aquí usted se sienta a comer con su familia y ya cuesta que usted recuerde lo esencial incluso del sermón. Así es que yo le animo, por el bien suyo, por el bien de su familia, enseñe a sus hijos incluso a tomar nota. Venir a la iglesia yo lo quiero ver con la palabra de Dios, con su libretita, ¿ok? Y con un lápiz. Así es que les animo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, a que lo hagan. San Juan entonces nos llevará a un viaje un poco más profundo en cuanto a la vida, a los detalles de Jesús y lo que Él significa para nosotros. El Evangelio según San Juan fue escrito, algunos lo ubican allá entre el año 85 o 90 después de Cristo. Algunos un poquito antes, algunos dicen que tuvo que haber sido antes del 70. En el 70 Israel fue tomada y fue destruida. Señalan algunos que si hubiera escrito después del 70, entonces hubieran mencionado algo acerca de la destrucción de Jerusalén, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la inmensa mayoría de los eruditos bíblicos lo ubican entre el 85 y el 90 después de Cristo. Su autor es San Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo y de Salomé. Fue uno de los discípulos más íntimos, en el círculo más íntimo de Cristo, recordemos. Y también llegó a ser una de las columnas de la iglesia primitiva. Y el propósito de este evangelio que él ha escrito para todo el mundo no tiene un enfoque reducido ya sea para los judíos como Mateo o para los romanos, sino más bien, o para los griegos, sino más bien es para todo el mundo. De hecho, uno de los versículos
más conocidos se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. A ver, ¿quién se lo sabe? Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Felicidades, dese un aplauso porque ya se sabe Juan 3:16. Gloria sea al Señor. Y Juan enfoca precisamente esa visión amplia, no reducida, no nada más del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Y el objetivo de escribir este evangelio, él mismo lo señala en el capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual escribió el Evangelio según San Juan. No solamente para que acumulemos o nos llenemos nuestra mente de información acerca de Jesús, sino que podamos creer en Jesús y recibirlo como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer podamos gozar de esa vida eterna, que no tenemos que esperar hasta morir para disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien está aquí? No tiene que esperar a morir para disfrutar la vida en abundancia que Cristo prometió. Nosotros podemos gozar de esa vida que Cristo nos imparte a través de su Espíritu, porque Él no nos da vida lejos de Él, no es algo que nos entrega separado de Él. La vida eterna, la vida en abundancia es Jesús en el creyente, en el Hijo de Dios, habitando en Él. Por lo tanto, es necesario, es mandatorio para el creyente conocer y gozarse en la vida de Cristo, y a esa medida podrá gozar también la vida que Dios le ha dado. Así es que vamos a hablar de este tema, el Jesús que no puedes ignorar. No puedes ignorarlo si quieres vida eterna. No puedes ignorarlo si deseas vivir una eternidad junto a Él. No puedes ignorarlo si buscas verdadera esperanza. No puedes ignorarlo si necesitas luz, si necesitas dirección, propósito y salvación en tu vida, consuelo y paz en tu corazón. No puedes ignorarlo. Allá en la entrada va a encontrar un sign que dice precisamente el Jesús que no puedes ignorar. Por lo tanto, vamos ahora a hablar de los primeros 18 versículos, que se me hace bastante, pero obviamente el Evangelio según San Juan es uno de los evangelios más largos, y entonces requiere que avancemos a grandes pasos, sin dejar de extraer la esencia de cada porción que nosotros expongamos. La presentación del Hijo de Dios, ese es mi tema. ¿Cómo San Juan presenta a Jesús? Vaya conmigo, por favor, a San Juan. Si se va conmigo, por favor, al capítulo 1. Y usted puede aprovechar en su casa estudiando la palabra de Dios. Ya usted más o menos sabrá de qué va a predicar el pastor el próximo domingo. No le prometo que voy a abordar cada pasaje o cada historia, cada relato. Algunos me lo voy a tener que saltar por motivo de tiempo. No quiero ir más allá de este año compartiendo el Evangelio según San Juan, porque si lo expongo versículo por versículo y tal como está escrito, obviamente me va a tomar un par de años por lo menos para explicar el Evangelio según San Juan. Pero vaya conmigo, por favor, al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, la presentación del Hijo de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Se pone sobre sus pies, por favor. Dice la palabra sagrada que se nos ha confiado, la palabra de Dios, en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Mi Dios, al acercarnos a tu palabra, nos acercamos con toda humildad y reverencia, entendiendo nuestras limitaciones humanas y nuestras limitaciones como una humanidad caída en pecado. Ahora, oh Dios, te suplico, tú que eres la luz, tú que eres la vida, que alumbres nuestro entendimiento, que traigas vida espiritual o renuevo espiritual allá donde hay un estancamiento espiritual en la vida de aquellos que se han enfriado con el tiempo, que han perdido de vista la dulzura de Cristo y lo maravilloso que es estar a tu lado, que han olvidado su primer amor. Que a la medida que te conozcamos, mi Dios, tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos caer rendidos, no solamente en alabanza de nuestros labios, sino en una vida consagrada a ti, en un servicio sincero a ese Dios que se ha revelado en la persona de Jesús y murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tan grande amor por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Todo el Antiguo Testamento, hermano, todo el Antiguo Testamento es el escenario cuidadosamente preparado por Dios para la aparición del Hijo de Dios. Todo apunta hacia Jesús al final. Y el Nuevo Testamento nos explica la vida de Jesús. Por eso la centralidad de que nosotros meditemos en la persona de Cristo y seamos una iglesia no antropocéntrica que gira en torno al hombre, sino cristocéntrica o teocéntrica que gira en torno a Dios. Si estás en una reunión con personas importantes y alguien te va a introducir o te va a presentar delante de ellos, ¿qué cualidades escogerías? Si escogerías 4 cualidades que digan acerca de ti. Pueden ser tus logros académicos, laborales, tus virtudes, tus capacidades. ¿Cuáles serían esos 4 elementos que tú te gustaría compartir, que los demás conocieran acerca de ti? Eso suelo hacer muchas veces cuando me invitan a predicar, me piden una pequeña biografía. Y entonces ya le digo de dónde soy, mis logros y dónde he estado y qué he hecho y todo lo demás, ¿no? Cuando te presentan parecieran que fueras una persona extraordinaria, porque presentan lo mejor de ti, todas tus credenciales, por decirlo así. ¿Qué habilidades, logros, premios deberíamos de compartir?
Aquí tenemos al apóstol Juan. Aquí tenemos al apóstol Juan, el más joven de los apóstoles. El único, según la tradición, que no murió martirizado. Aquí tenemos al apóstol Juan que empieza su evangelio presentándonos a Jesús. Lo presenta muy diferente a como lo presenta Mateo o a como lo presenta San Lucas. Si ustedes notan, o en su momento si ustedes van y revisan, se dan cuenta que tanto Mateo como Lucas presentan la genealogía, o si su genealogía humana, hablan de su nacimiento, de lo que hizo, lo que pasó con Jesús en sus primeros años, cómo nació, dónde nació. Pero Juan nos habla o nos presenta a Jesús de una manera diferente. Imagínense que Juan está aquí y nos presenta a Jesús literalmente y nos dice: este hombre que ustedes ven acá, este hombre es el Logo eterno, es quien ha estado con Dios desde la eternidad. Un ser humano, se lo estás viendo quizás. Este Logos o este hombre es la fuente de toda vida, de todo ser viviente, especialmente la fuente de vida espiritual, es este hombre. Este hombre también es el único que puede revelar los misterios de Dios, que puede darle propósito a tu vida, que le puede dar sentido a tu vida, consuelo a tu vida, porque Él es el único que tiene la capacidad para iluminarte, para alumbrarte, para traerte a la razón la palabra de Dios. Hermano, ¿se animaría usted a escuchar a ese hombre? Todo lo que va a decir Juan, el resto de su evangelio, tiene que ver precisamente con esa presentación que él ha hecho de Jesús. Jesús es más que un ser humano. Es más que una persona que vino y murió por nuestros pecados. De hecho, no hubiese podido ser un gran redentor, un gran salvador, y no hubiese tenido la capacidad de poder salvar a todos los pecadores si no tuviese estas cualidades, si no cumpliese con estas cualidades que ahora nos presenta el apóstol San Juan. Así de importante es que nosotros tomemos en serio lo que Juan nos está diciendo. Miremos entonces la identidad de Jesús. Y voy a hablar de cosas básicas acá. El verbo en su naturaleza, ¿por qué Juan le llama la palabra o el verbo? Voy a hablar acerca de su función como creador, como la fuente de vida y la fuente de luz, en los primeros 5 versículos. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, bastaría este versículo por lo menos para estar hablando un mes acerca de este versículo, honestamente. Y ni aún así pudiésemos descifrar, ahondar lo suficiente para tener una comprensión satisfactoria de este versículo. Pero vamos a hacer el intento. En primer lugar dice, en el principio. ¿Qué otro libro de la Biblia empieza con las mismas palabras? Génesis, la creación. Aquí estamos hablando del creador. En el principio, que se podría traducir en principio, porque no tiene el artículo en el principio. Igual en Génesis. En el principio, es decir, antes de que el tiempo y el espacio existiesen, antes de toda creación, antes de que Dios hiciera el mundo, el universo, los ángeles, cosas espirituales, visibles o invisibles, antes de todas estas cosas, alguien existía. Dice en el principio, habla de la eternidad del logos o de la palabra. Dice en el principio era el verbo, lo traduce acá verbo. En el principio era el verbo, y ese era puede ser traducido como estaba. En el principio, en la eternidad pasada, estaba allí el verbo. Pero este verbo dice que era o estaba con Dios. Este verbo no estaba solo, estaba con alguien más en la eternidad. El verbo, ¿con quién estaba? Con Dios. Y este con Dios puede sugerir también que está frente a Dios, cara a cara, frente a Dios. La preposición pros en griego puede ser traducida como con, o al lado de, o frente a, delante de alguien.
Entonces, aquí tenemos al verbo en su naturaleza, que es un verbo eterno. Jesús no tiene principio, no tiene final. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, dice la Biblia, el primero y el último. Él no fue un ser creado como muchas veces se ha enseñado equivocadamente en algunos círculos religiosos. No, Él es el creador de todas las cosas, lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero Él no tiene tiempo, no tiene principio. Él estaba en el principio, en la eternidad, antes de toda creación. Logos, ¿qué es logo? Este logos o esta palabra, este verbo que estaba delante de Dios. Pero ¿qué podemos decir del logos? Puede ser traducido como palabra, verbo, expresión, conocimiento, inteligencia creativa. Los judíos solían referirse a palabra de Dios por medio de la cual Él ha creado y sostiene el mundo. Pero aún más allá de eso, los filósofos griegos como Heráclito, Platón, Aristóteles se referían al logos, y también entre los judíos, no solamente de los griegos, se referían al logos como el ser impersonal del que procedían todas las cosas. Eso, o sea, cuando usted le hablaba a un griego en realidad, le hablaba del logos, que es una palabra griega, logos, de donde viene teólogo, por ejemplo, o teología, geología, antropología, el conocimiento de. Entonces, cuando hablamos de el logos, en el pensamiento griego específicamente, y los judíos entendían como que era esa fuerza impersonal que hizo todas las cosas. En el contexto bíblico es la expresión, el pensamiento, la revelación total de ese Dios a quien nosotros adoramos. Todo conocimiento real y verdadero procede del Logo eterno. Usted sabe echar mecánica, de alguna manera ha vivido de la fuente real que es el Logo. O sea, hay una gracia común que le llaman. Los avances científicos en el área de la medicina también han bebido de alguna manera de este conocimiento que se encuentra solamente en Él. Él es la fuente de todo conocimiento para la humanidad. Específicamente, el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. En ese sentido más estricto de la palabra, no todos gozan del conocimiento de este verbo, de esta palabra de Dios. Por lo tanto, aunque este verbo o este conocimiento, esta palabra de Dios, es distinta de Dios, algo más nos dice San Juan, no solamente que era eterno, no solamente que estaba con Dios, no solamente que este verbo es el conocimiento creativo, el poder de Dios actuando, Dios dijo y fue hecho, la palabra de Dios, sino que este verbo también dice que era Dios. Era Dios. O sea, no es que creemos en dos dioses, sino más bien que Dios existe en una perfecta Trinidad. Y este es un claro versículo de la Trinidad de Dios. No podemos traducir como algunos dicen o sugieren, y el verbo era un Dios, porque estaríamos cometiendo un gravísimo error. Estaríamos diciendo que entonces existe más de un Dios. Eso es lo que hace la Biblia de los testigos de Jehová. Lo dice como un Dios. Pero en realidad estaríamos cometiendo uno de los errores más grandes. El verbo era Dios. O sea, Cristo, que estaba frente al Padre desde la eternidad, Él es Dios en esencia. En Él habita la plenitud de la deidad. Es decir, Él en todos los sentidos es Dios. No es menor que el Padre en cuanto a esencia, en cuanto a poder, en cuanto a conocimiento, sabiduría. No, Él es la sustancia del Dios invisible. Pero claro, Él se somete al Padre. En ese sentido, el Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Pero no en cuanto a poder o en cuanto a esencia, sino en la posición que ocupa en la Santísima y el misterio de la Trinidad. No solamente es Dios, voy a avanzar. Dice la Biblia en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En segundo lugar, no solamente es el Dios eterno. No podemos restarle nada a Cristo. Sino que también es el Dios creador. En el principio creó ¿quién? Dios. Eso dice Génesis, ¿no?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice en el versículo 3 que todas las cosas por Él, por la palabra de Dios, que es el logo, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Por eso es que Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Cuando nosotros predicamos a Cristo y entonces hablamos de que Él nos ama, de que Él está con nosotros, Él vino a morir por nuestros pecados, tenemos que entender o traer a la memoria de quién estamos hablando. ¿Quién es esta persona que hizo este sacrificio por nosotros? ¿Quién es esta persona que ha prometido estar con nosotros? En este caso, ahorita estamos hablando del creador de todas las cosas. ¿Habrá algo imposible para Jesús? Absolutamente no. Él es el creador de todas las cosas visibles o invisibles. Dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, para su gloria. Y el ser humano no encontrará un verdadero propósito, un verdadero sentido a su vida, ni podrá gozar de la vida en abundancia que Cristo ha prometido, ni menos de la vida eterna, hasta que no entienda de que su existencia en este mundo, en este momento de la historia, en esta iglesia, en esta comunidad, tiene que ver con servir, con agradar, con exaltar al Logos de quien proceden todas las cosas. Él es la fuente, entonces, Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente de las cosas visibles, sino también de las invisibles. Un error más que se comete a veces en Colosenses 1:16 dice que Él es, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el creador, y Él es el creador de todas las cosas. Algunas traducciones dicen creador de todas las otras cosas, como dando a entender que Cristo fue creado. Pero bueno, Él es el creador de todas las cosas, si lo leemos llanamente como se encuentra en el versículo 3. Usted fue creado por Dios, yo fui creado por Dios. Y todo lo que ve en la naturaleza, en el universo, fue creado por Dios. Y todo de alguna manera declara la gloria y el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Pero no solamente es el creador, sino también es vida y luz. Dice la Biblia en el versículo 4, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, Jesús también es la fuente de todo ser viviente, todo ser viviente. No solamente vida espiritual, sino también vida física. Todo ser viviente que se mueve en los mares o todo ser humano que se mueve sobre la tierra procede de alguna manera de Dios. Él es la fuente también de la expresión plena de lo que es la vida, su significado, cómo debemos de vivir la vida. Él nos imparte, nos ha impartido vida. Y fuera de Cristo, específicamente, no hay vida espiritual. Si alguien quiere tener vida espiritual, nunca podrá encontrar vida aparte o lejos de Cristo. No se trata de qué tan bueno eres. No se trata de ser una persona trabajadora o exitosa en el mundo de los negocios. Si eres un médico, si eres un cirujano, si eres un carpintero, si has prosperado. Fuera de Cristo, todo ser humano, dice la Biblia, que se encuentra en un estado de muerte espiritual. No goza de esa vida espiritual que hay en Cristo. Por eso es central que nosotros nos enfoquemos en Cristo y solamente en Él. No solamente es la fuente de toda vida, sino que mire lo que dice el versículo también, dice que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es esto de la luz? Jesús más adelante lo dice también en capítulo 8, dice que yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando habla de luz y usted ha pasado ciertamente por experiencias en donde usted sabe que necesita dirección, necesita capacidad para poder pensar, para poder razonar. Una vez más, todos los seres humanos de alguna manera bebemos de esa luz. Por eso más abajo dice que esta luz que venía en este mundo estaba, pero el mundo no la conoció. Es decir, de alguna manera la capacidad para pensar, para meditar, para planificar, para crear cosas, de alguna manera viene de la luz que nos da Dios, la capacidad de razonar. Pero más estrictamente hablando, la luz espiritual que alumbra a todo hombre, que puede alumbrar nuestras vidas, procede de Él y solo de Él.
Luz en griego es phos, de donde viene la palabra fósforo. Alguien lo dijo así, hermano. El alma del hombre es una candela, pero apagada después de su caída en el pecado. Jesús es la luz, que cuando llega a su vida, entonces enciende esa luz. Y entonces puede entender muchas cosas que antes no entendía. No fue hasta que yo conocí a Cristo cuando yo comprendí muchas cosas que tienen que ver no solamente con la vida espiritual, con el ser de Dios, con la necesidad que yo tengo de Dios, la importancia de Dios en mi vida, sino también en otros asuntos de la vida, en cómo tratar a mis amigos, cómo tratar a mis padres en aquel tiempo que era un jovencito, cómo trataría eventualmente a mi novia, cómo trataría eventualmente a mi esposa, cómo debo de criar a mis hijos. De alguna manera esa capacidad de pensar y de razonar, ya ahora no de acuerdo a los parámetros y a cómo funciona la luz de este mundo, sino la luz que proviene de Dios. Y sobre todo, hermano, la oportunidad y la capacidad que tengo para conocer a Dios y para poder amar a Dios y para poder contemplar a Dios de manera razonable, no solamente por fe, sino de manera razonable, lógica, proviene de alguna manera de esta luz que Cristo ha implantado en nosotros. Quien no tiene la luz de Cristo, no tiene la capacidad para pensar lógicamente de Dios y rendirse completamente a Él, es porque en muchos de los casos aún no ha conocido, no les ha amanecido, como dice la Biblia. No hemos sido alumbrados, no hemos sido iluminados, de tal manera que podamos servirle al Señor. Esa es la identidad. Es creador, es vida, es luz y es Dios eterno. Vamos a avanzar un poco más. Este ser supremo, de quien dependen todas las cosas, vino a este mundo. Y este es el segundo punto, la venida de Jesús al mundo. Y lo voy a abordar de manera concisa. Mire lo que dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba como Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no solamente nos revela quién es Jesús en los primeros versículos, sino que también nos relata su venida a este mundo. Porque una cosa es que entendamos a este Dios que habita en eternidad y está distante de nosotros. Otra cosa es que este Dios en su momento haya decidido intervenir y venir Él personalmente y habitar y morar con nosotros. Y es la maravilla de lo que es la encarnación de Cristo. Pero antes de que Jesús se presentara a la humanidad, que esto es un evento inigualable, incomparable en todas las escrituras, Dios no solamente enviando, como vemos acá, envía un precursor que prepararía su camino, que prepararía a la gente para que recibiera a Jesús. Dice que este hombre se llamaba Juan y fue enviado por Dios, tal como lo había prometido también las escrituras en Malaquías. Y dice que este vino por testimonio, es testificando. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer, hermano, a dar testimonio de la luz. Nosotros no hay una luz inherente en nosotros. Sí sabemos que la Biblia dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 en adelante, dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero es una luz que tomamos de Cristo, no es una luz propia. Es la luz de Cristo en nosotros y por eso nosotros podemos de alguna manera también guiar, iluminar y orientar a esta sociedad. Este hombre daba testimonio, no era en la luz, dice la Biblia, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque más adelante Jesús diría que este Juan, en capítulo 5, versículo 35 del Evangelio según San Juan, ahí mismo en San Juan, él diría que este hombre, Juan el Bautista, era como una antorcha que ardía y alumbraba. Y dice, y vosotros os regocijasteis en él por un tiempo. O sea, de alguna manera iluminó. Dios lo usó para iluminar las mentes de muchas personas y guiarlas a la verdadera luz. Por eso más abajo dice la luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, va a decir más abajo. Porque el apóstol, o más bien Juan, el profeta Juan el Bautista, él sí comunicó y dio testimonio acerca de Cristo, el que venía después de él.
pero no era él la luz. Yo no soy la luz, hermano. Usted no es la luz al final. La luz es Jesús. Por eso la gente tiene que conocer a Jesús, no solamente su vida. Algunos dicen, yo predico con mi testimonio, no tengo que decirles ninguna palabra. Predicar el evangelio necesita que usted comunique las buenas nuevas. La gente no solamente quiere conocer su vida, quiere conocer a Cristo, necesita conocer a Cristo, que Él es la verdadera luz que va a iluminar sus vidas. Por lo tanto, este hombre llamado Juan el Bautista fue enviado por Dios intencionalmente para que preparara el camino antes de que Jesús se manifestara. Así Dios había hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas de diferentes maneras. Por los profetas específicamente en el pasado, Dios había hablado. Pero nunca en toda la historia de la humanidad, esa luz, ese Salvador se humanizaría y vendría y habitaría con nosotros. Y todo lo que va a narrar después Juan acerca de la vida de Jesús tiene que ver precisamente con este Dios que en su misericordia y en su gran amor ha decidido intervenir en este mundo. Juan daba testimonio. Juan era como una pequeña candelita. Cristo es como el inmenso sol, dice la Biblia, que alumbra a todo hombre. Y solamente aquel que cierra sus ojos y quiere vivir en su propia oscuridad, solamente en ellos es que no alumbrará la luz que es Cristo. Pero ciertamente hay luz en abundancia, como el sol ilumina toda la tierra. Avancemos, dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora no nada más dice que había alguien que daba testimonio, que preparaba a la gente para que creyese por él, que creyese en Jesús. Sino que ahora Juan nos lleva un poquito más y nos va llevando un poquito más así. Ahora nos dice que aquella luz venía a este mundo, pero no nos dice cómo. Más adelante nos va a decir cómo. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, como he dicho, no tiene la capacidad nada más de alumbrar en el Jordán, como lo hacía Juan el Bautista, sino tiene la capacidad de alumbrarnos. Hasta nosotros nos ha iluminado. El ministerio de Juan fue reducido a un tiempo, un espacio. Jesús sigue iluminando y es con la misma luz que seguirá también iluminándolo por los siglos de los siglos, más allá de esta vida. Así de importante es este concepto de la luz que viene de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice que venía a este mundo. La pregunta es, ¿cómo estaba este mundo? ¿Cómo Jesús vendría? Lo dice en el versículo 14 más abajo. El mundo en que venía era un mundo y es un mundo sumido en la oscuridad. Desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, en realidad perdieron todo sentido espiritual por Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, absolutamente todos. En nadie había esa capacidad para poder buscar a Dios. Jesús viene a este mundo, sumido en la oscuridad, sumido en el egoísmo, sumido en la vanagloria, sumido en el placer, sumido en los pleitos, en las contiendas, en los celos, en las envidias y tantas cosas que corrompen el alma del ser humano y no tienen la necesidad, según el hombre, de buscar de Dios. A ese mundo venía Jesús. Venía con una misión, obviamente, que luego se va a relatar y cómo lo hizo. Pero esta luz venía a este mundo. En el mundo estaba, Dios está en todas partes y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, y aquí vemos la respuesta del mundo, el mundo no le conoció. No le conoció. Pero ¿a qué se refiere en realidad la Biblia que no le conoció? No logró el mundo por sí mismo asimilar quién era Jesús, ni ver la gloria que había en Jesús, ni la gracia que había en Jesús, el ser humano. Los fariseos que conocían las Escrituras, que conocían la palabra de Dios, tampoco pudieron comprender quién era Jesús en su propia humanidad, ni porque tenían el conocimiento. Hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento, como los fariseos lo tenían, como los escribas, como los saduceos. Pero es increíble que fueron pocos los fariseos, por no decir que ninguno, algunos, unos pocos, podemos contar, que realmente creyeron en Jesús. La inmensa mayoría eran personas que no tenían ni siquiera educación. La inmensa mayoría eran personas que no tenían grandes títulos religiosos, pero que sí aceptaron la palabra de Dios con fe, por fe. Pero esta luz que alumbra a todo hombre definitivamente no alumbró a muchos
fariseos y religiosos, no porque no tuviese la capacidad, sino porque ellos cerraron sus ojos, cerraron su corazón para no reconocer quién era Jesús. Dice la Biblia que ellos no le conocieron. Él es el creador de todas las cosas, desde la eternidad, y dice la Biblia que venía a este mundo, pero el mundo no lo pudo reconocer. No sabía quién era. En su propia humanidad, en nuestra propia humanidad, tampoco nosotros conoceríamos a Jesús como lo conocemos. No solamente lo desconoció, no lo reconoció la humanidad, sino el versículo 11 dice, a lo suyo vino. Y esto muchos interpretan que es el mundo es suyo. Porque no dice los suyos, sino dice lo suyo vino. Algunos también dicen que eso, lo suyo, puede ser la misión a la que Jesús vino. A lo suyo vino, pero, podría ser mejor traducido, pero los suyos no le recibieron. Simplemente, además que no lo conocieron, no lo quisieron recibir como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Porque este Cristo no llenaba las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Por esa razón no lo recibieron. Querían libertad política, libertad social, querían prosperidad, que todos centrados en ellos mismos. Pero la libertad principal que venía a ofrecerles Cristo era una libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. Y esas cosas a ellos no les interesaban, a los grandes religiosos de aquel entonces, ni a la humanidad entera, sino es que la luz de Cristo nos ilumina, nos alumbra. De tal manera que aunque Él vino, los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo a Cristo. Y eso no tenemos que demostrarlo, no tenemos que esforzarnos para saber por qué Cristo fue crucificado. Porque obviamente no lo aceptaron, iba en contra de los intereses de la élite religiosa de aquel entonces. Quienes fueron los principales, los que tenían la ley, la palabra de Dios, fueron los principales que de alguna manera motivaron al pueblo para que dieran muerte al Mesías. Porque no tenían las escrituras, pero no tenían la luz de Cristo en sus corazones. Lo rechazaron, pero hubo un grupo que sí lo recibió. Dice la escritura en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hubo un grupo, hubo un remanente en quien Dios se manifiesta de una manera especial y que este remanente sí lo recibió. ¿Cómo que lo recibieron? Más a los que le recibieron. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, hermano. Yo sé que muchos dicen, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya lo recibiste? Ya lo recibí. Vive una vida que no agrada a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, pero ya recibí a Cristo en mi corazón y ya con eso soy salvo. No puede estar más perdido que uno de los fariseos en aquel día. Cuando dice la Biblia que más a los que le recibieron, está hablando de las personas que no nada más no hicieron una oración del pecador y Señor entra a mi corazón. No se refería a eso. Porque es lo que a veces nosotros pensamos en eso, recibe a Cristo, ellos recibieron a Cristo, lo recibieron así. Ellos, no había oración del pecador en todo el Nuevo Testamento, no existe, para empezar. ¿Cómo lo recibieron entonces? Lo recibieron como el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Él era el que gobernaría no solamente Israel, sino sus propias vidas. Entonces lo recibieron como el Señor, no solamente como el Salvador. Algunos quieren recibir a Jesús como un Santa Claus que viene y te da regalos y luego desaparece. Quieren recibir los beneficios de Cristo, pero no el señorío de Cristo. Usted no puede ser salvo si no ha recibido el señorío de Cristo. A los que le recibieron, ¿como qué? Como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Jehová, el que Dios había prometido, a quien debían de someterse, su voluntad, sus pensamientos, sus decisiones, su vida completa, tenían que someterla. A ese Cristo, entonces, es que nosotros, si realmente lo hemos recibido, de la misma manera tenemos que someternos. A ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, el gran y más alto privilegio. Hijos por adopción. Dios solamente tiene un hijo unigénito y todos los demás somos adoptados a través del hijo unigénito, que es Cristo. Y por último, la última parte, hermano, la encarnación. Entonces, por un lado Él fue rechazado, pero por el otro fue recibido. Y a los que le recibieron, a ellos les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. Este es un alto privilegio que Cristo realmente en Cristo se nos concede cuando ponemos nuestra fe
y hacemos a Jesús Señor de nuestras vidas. Pero veamos esta última parte, la encarnación. Dice el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Una vez más, este versículo bastaría para poder hablar de toda una serie. El Verbo fue hecho carne. Ahora retoma la idea del Verbo. Los griegos decían esa fuerza impersonal, ese conocimiento creador. Es Jesús, dice, que le estoy presentando. ¿Por qué? Porque ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No ha descendido en forma de ángel, nuestro Dios, o en un aparente cuerpo de hombre. Literalmente el Verbo eterno se humanizó, se encarnó. El Creador se hizo como una de sus criaturas. ¿De dónde fue hecha la carne? La carne fue hecha del polvo. Polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia, ¿sí o no? Imagínense usted. O sea, algo que nosotros pisoteamos y no le damos tanto valor, del polvo. Jesús básicamente tomó forma de ese polvo, que es la carne. Es un acto de humillación para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, que habita en la eternidad. El creador de todas las cosas se hizo básicamente polvo, porque somos hechos del polvo. Se hizo carne, se humanizó. El misterio de le llaman unión hipostática, a la encarnación de Cristo. El Verbo fue hecho carne, un acto de condescendencia también para poder identificarse con la humanidad, porque Jesús en su eternidad nunca había conocido el tiempo, el espacio y las limitaciones y las necesidades que requiere este cuerpo, mantener este cuerpo humano. Usted deja de comer, usted se va a morir, ¿verdad? Usted deja de tomar agua, usted se va a deshidratar. Usted puede estar nada más acá, no puede estar allá. Algunos tienen la cabeza, el cuerpo aquí, pero dicen la cabeza allá. Pero eso es otro tema. Jesús nunca había experimentado las limitaciones de un espacio-tiempo. Él habita por encima del tiempo y el espacio. El tiempo está en su mano y el espacio también. Entonces lo que quiero comunicar, hermano, era un acto de humillación para el Creador hacerse como una de sus criaturas. Pero allí en su humillación, se humilló a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia aquí en el versículo 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó tiene que ver con una residencia temporal, como una pequeña campaña que ponían incluso los israelitas en el tiempo que se movían hacia la tierra prometida. Ellos iban poniendo sus tienditas, o cuando usted va a acampar de pronto y ponen sus tienditas de campaña. O sea que no es para siempre, era temporal su morada con nosotros. Pero en el tiempo que estuvo con nosotros, dice el apóstol Juan, y testifica el apóstol Juan porque había sido iluminado por esta luz que venía de este mundo. Ahora no solamente nos dice que ha enviado un testigo, sino no solamente nos dice que venía a este mundo, sino se dice que se humanizó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, el Logos, la palabra eterna, el Dios eterno, no solamente imparte vida, imparte luz, es el creador, no solamente envió a Juan el Bautista, no solamente dice la Biblia que venía, sino que se hizo hombre para poder morir por los pecadores. Dice la Biblia que en esta condición de su encarnación, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le preguntaré a usted ahora, hermano, ¿usted ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿La ha visto en el 2014? ¿De cuántas maneras Dios no se ha manifestado en su vida? ¿De cuántas cosas Dios no le ha librado? Quizá de enfermedades, situaciones en el trabajo, con sus hijos. Yo no sé, no tengo idea. Pero esa gloria que había en Cristo, y Juan tiene en mente no solamente la transfiguración, que ciertamente fue uno de los momentos cuando Jesús se transfiguró, dice la Biblia que resplandeció como el sol, y Elías y Moisés aparecieron. Ahí estaba entre ellos Juan. Sino también la gloria de Cristo se manifestó a través de sus obras, a través de sus señales, pero sobre todo a través de sus enseñanzas. Enseñaba como un hombre
que tiene autoridad, como alguien diferente a como enseñaban los escribas y los fariseos. Este es el Cristo que nosotros adoramos. Este es el Cristo que nosotros servimos. Este es el Cristo al que nosotros debemos de amar cada día más. Dice la Biblia que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Porque nada es digno de ser amado a ese nivel fuera de Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos invita a que pensemos: ¿cómo he visto yo la gloria de Dios, la gloria del unigénito? Toda aquella persona a quien Cristo le ha iluminado ha visto su gloria. No solamente en las cosas que Jesús ha hecho, sino también en lo que Jesús le ha mostrado, le ha enseñado, le ha llamado a hacer, y aún en sus actos de servicio que ofrecen a Cristo. Algunos dicen: estamos carentes de ujieres. Por dicho sea de paso, algunos que quieren ser ujieres, quieren servir al Señor. Mi hermano Neyman me ha dicho de que algunos está reclutando ujieres. Hermano, servir a Cristo es uno de los honores más altos que puede tener el polvo de la tierra que somos nosotros. Amén. Ahora sirva a Cristo. Si ese amén es sincero: Señor, aquí estoy. Vi tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca antes, dice el apóstol Juan, es lo que está diciendo, había visto una gloria, un poder, una sabiduría como la que habitaba en este cuerpo, en esta persona, que era el Dios hecho carne. Nada menos que Dios, nada menos que un hombre. 100% Dios, 100% hombre. Una sola personalidad, una sola persona, sin confundir sus dos naturalezas. Pero además mostraba la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, todas las bendiciones espirituales podemos obtenerlas de Cristo. De Efesios capítulo 1 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Espiritualmente no nos falta nada. Espiritualmente lo tenemos todo. Nada de las cosas espirituales le pertenece al diablo, ni tienes que andar arrebatando cosas al diablo, ni tu salud, ni tu vida, ni tu casa, ni tus hijos. Esas cosas no le pertenecen al diablo. Dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque de su plenitud, es decir, de la gracia que hay en Él, del poder que hay en Él, de la sabiduría que hay en Él, nosotros hemos tomado. Y gracia sobre gracia, porque Dios tiene que actuar con gracia sobre una humanidad caída en pecado. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, ¿qué hace la ley que nos trajo a Moisés? Que Moisés es una figura de Cristo. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra que estamos condenados porque no hemos cumplido con la ley de Dios. La ley nos muestra de que vivimos en un estado de maldición sin Cristo, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las demandas de la ley. Eso es lo que hace la ley. Pero también la ley nos guía a Cristo. La ley no vivifica, la ley no te da vida. La ley de Dios no te da vida. Dios nunca dio la ley para darnos vida. La ley nunca nos salva, porque nadie puede cumplir la ley. Es decir, la única manera en cómo la ley nos podría salvar es que nosotros podamos cumplir la ley en su totalidad, y eso es imposible. Entonces nos muestra la ley que estamos perdidos y estamos muertos sin Cristo. Pero Jesús trajo la gracia y la verdad, es decir, el don de Dios que se le ofrece gratuitamente, generosamente a todos los seres humanos. La ley nos guía a Cristo al darnos cuenta que hemos pecado y no tenemos la fuerza suficiente ni la capacidad para servirle. Entonces buscamos un Salvador, y ese Salvador se encuentra en la cruz de este Dios encarnado. Por eso la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y luego acaba diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús también se humanizó, para dar a conocer al Padre. ¿No te he dicho, Tomás? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si has visto lo que yo hago, lo que yo enseño, el poder que hay en mí, has visto a Dios Padre también. Por lo tanto, hermano, ahí donde está usted sentado, meditemos ya al final, finalizando este sermón. Este es Jesús que nos presenta Juan. Este es Jesús que hizo tantos milagros. Todo lo que va a contar después tiene que ver con este Jesús. Él quería que tuviéramos claro nosotros qué tipo de persona es Jesús. ¿Quién era Él realmente?
Este Jesús es el que traería vista a los ciegos, levantaría a los paralíticos. Capítulo 11 de San Juan, levantaría a Lázaro de entre los muertos, le diría a aquella mujer samaritana que él era el agua de la vida, en el capítulo 4 según San Juan. El mismo Jesús que diría en el capítulo 14 de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo Jesús también que un día rogó por nosotros, no rogó nada más por ellos, sino por los que han de creer en mí, en el capítulo 17 según San Juan. Es el mismo Jesús que clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo Jesús. La pregunta es, ¿cómo usted y yo estamos, en primer lugar, sabiendo reconocer a Cristo en nuestra vida como el Señor de nuestra vida y cómo estamos rindiendo adoración y tributo? ¿Está usted desorientado? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Se siente usted estancado espiritualmente? ¿Se siente usted sin vida espiritual? Clame a Cristo. Dice la Biblia que Él es la vida. No solamente la vida humana, sino la vida espiritual. O quizás usted nunca ha tenido vida espiritual, aunque pueda tener una religión. Es bueno ser sincero con nosotros mismos y decir al Señor, Señor, yo siento que estoy muerto, no me atraen tus cosas, no me atraen tu palabra, no me atraen orar, no me atraen servirte, no tengo ningún deseo de esto, pareciera que soy un cuerpo inerte. Pues quizá, porque levantar tu mano y solamente repetir una oración y bautizarte, eso no garantiza que tienes vida espiritual. La vida espiritual se ve y crece. Todo lo que tiene vida debe de crecer, tiene que estar en proceso de crecimiento. Hay que ser honesto. Este Cristo que descendió al mundo y trajo luz a los hombres es el mismo que quiere también llevarte a una vida y guiarte a una vida donde puedas gozar de su presencia y de la vida que hay en Él y la luz que hay en Él. Pero tenemos que aprender a empezar a ver y a leer las Escrituras teniendo en mente a este Cristo que vino por nosotros, que lo pide y pide todo de nosotros. No solamente una parte, no solamente algunas cosas, ciertos momentos. Este Jesús se merece todo porque Él es el Dios hecho carne. Vamos a orar al Señor. Mi Dios, gracias por la oportunidad que me has dado de, en el tiempo limitado, presentar a tu Hijo Jesús como lo presentó el apóstol San Juan. No hay nadie que lo pueda presentar mejor que Él, por inspiración del Espíritu Santo. Enséñanos a amarte, oh Dios, y a tratar a Cristo como Él se merece, como el Dios eterno. De Él tomamos la vida. Cada hálito del hombre aquí en este mundo, cada latir de nuestro corazón, cada palpitar de nuestro corazón, es porque tú nos sostienes. Porque toda vida, física o espiritual, viene de ti. Hay algunos quizás no te han conocido, Jesús. Aún no se han encontrado con esa vida y con esa luz. Suplico que hagas una obra en cada uno de nosotros. Y que ninguno de nosotros nos vayamos sin antes haber contemplado tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Dile a Jesús, Señor Jesús, yo en esta hora quiero conocer a ese Dios encarnado. Y a lo largo de esta serie quiero estar detrás de ti y ver a ese Cristo, escuchar a ese Cristo y rendirme a ese Cristo y servir a ese Cristo. Toma mi vida. No quiero ser de los que te rechazaron, quiero ser de los que te recibieron. Mi vida es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.